No consultas y reformas, fue en otras palabras lo que dijo el pueblo en la última elección. Quiere muchos de los cambios propuestos, pero por otra vía, menos traumática, menos sospechosa, menos repentina que lo que resultó ser la consulta popular. Y por lo menos Diana Jacome, legisladora de ADN, se la ha tomado en serio. Y uno de los temas que ha impulsado es uno que también nos anticipó aquí en su comparecencia anterior para hablar de otros asuntos. Lo resumió de esta manera al referirse a las reformas que impulsa la ley orgánica del Código Integral o la Ley Integral de Salud, reclamando sobre todo que hay que militar tras lo que ella llama una causa justa. Lo importante aquí es contribuir y unirnos en una causa que es justa, que es necesaria, ante casos alarmantes de jóvenes, de niños que intentan suicidarse y que muchas veces no son escuchados. Creo que la necesidad es imperiosa en este momento de poder, de alguna manera, a través de nuestras atribuciones, lograr normativa que los cuide, que los proteja, que les dé una atención integral, accesible y sobre todo humana. Como asambleísta nacional, presenté ante la Asamblea Nacional, en la Secretaría General, un proyecto de reforma a la Ley de Salud Mental, un proyecto que responde a la urgencia que vive nuestro país en cuanto a salud mental de muchos ecuatorianos. Vera a su manera. Llega gracias al auspicio de... Porque para ellos, los regalos que llegan al corazón se sienten. Vita, siente la Navidad con la alegría de jugar. Compra ahora con tu Club Pica y paga desde marzo. Arrancamos con una convicción y un compromiso, haciendo las cosas bien. Sportbet, donde la mejor jugada la haces tú. Por cada $30 que ahorres y mantengas en tu cuenta, acumulas oportunidades para ganar increíbles premios. Banco Bolivariano, eres lo que nos mueve. Esta Navidad regala la historia real de emprendimiento escrita por Carlos Cueva González, disponible por $10.25 en Pharmacies. Los fondos irán a la construcción del primer hospital oncopediátrico de Solca. Para construir una feliz Navidad, ahí están Pharmacies. Cumplir tu deseo es nuestro compromiso. Con Ambienza y el crédito Miti Miti del Gobierno Nacional, con una tasa de interés desde el 4.87%, tu hogar comienza hoy. Conoce más en ambienza.com. Bueno, como la llamó Diana Jacome en la Asamblea, es la forma correcta. Es la ley orgánica de salud mental la que ella aspira a reformar. Y ya van a ver ustedes los datos impresionantes que ha recopilado recientemente del EQ 911 en una medición de enero a septiembre. Pero a propósito de datos, Bessie Granja hizo un extraordinario resumen y reportaje en Ecuavisa que nos ubica en esta materia. En Ecuador, la depresión es el trastorno del estado de ánimo que más afecta a los pacientes. Cifras del Instituto Nacional de Estadística y Censos INEC detallan que 6 de cada 10 usuarios entre los 2 y 21 años que requieren hospitalización por problemas de salud mental lo hacen por un cuadro depresivo y 1 de cada 10 sufrió un episodio maníaco, siendo las mujeres las más vulnerables. Cualquier trastorno del humor, depresión, ansiedad, tiene señales de alerta. Comenzamos por lo general a descuidar nuestras actividades de la vida diaria, comenzamos a perder interés por las cosas que solíamos hacer, comenzamos a bajar nuestro rendimiento a nivel académico o a nivel laboral, comenzamos a tener alteraciones del sueño, es decir, dormimos mucho o dormimos poco. Sí, lo mismo pasa con el apetito, comemos mucho o comemos poco. Las regiones con las tasas de ingreso más altas fueron
las Islas Galápagos, Pichincha, Tungurahua, Chimborazo y Azuay. Ambos trastornos afectan a la población más pobre, a medida de que aumenta el estrés por la falta de dinero y desempleo. Otro de los factores que incide actualmente es la violencia criminal. Ahí tienen ustedes algunos elementos muy sucintamente puestos por Betsy Granja. Cuando continuemos, los desarrollará Diana Jacome, legisladora de ADN, quien ya en la comparecencia anterior nos refirió a este asunto, y yo no me acordaba. Me dijo también que estaba estudiando psicología, un título más en la larga trayectoria académica que tenemos. Después de sorprender este tema, hoy estaba pautado y previsto con mucho tiempo, que es de gran felicidad, alborozo y festejo para las mujeres luchadoras, para los demócratas en el mundo, para Ecuador y para Venezuela. Nuestro presidente tuvo el honor de ser invitado a la premiación de María Corina Machado. Hoy hablamos de ese tema por la tarde. Lo haremos en Veraz el sábado a las 22 horas y no dejaremos de tocarlo en futuras emisiones de Ver a su manera. Pero hoy dediquémonos a algo que a muchos jóvenes les está costando la vida año tras año, y puede ser alguien que esté en su familia, cercano a usted ni se dé cuenta. Yo solamente te pediría eso, controlar las pasiones. Por lo demás, tú nunca te fuiste porque tu puesto como entrevistador, el mejor entrevistador de la televisión, quedó vacío y finalmente has regresado a tu cauce porque el río vuelve a su cauce. Este es Vera a su manera. Un comunicador que desde 1975 ha sacudido la televisión con formatos y estilos polémicos, sin ocultar sus simpatías ni jactarse de objetividad, pues el periodismo de opinión siempre asume una posición. Bienvenidos a coincidir o discrepar con Vera a su manera. Opinión con propósito. Democracia. Bienvenidos. Diana Jacome comparece por segunda ocasión, pero creo que debo recordarles a ustedes que ella tiene 41 años todavía. A pocos días de cambiar la edad. Ya mismo. Es abogada, comunicadora social, máster en Derecho Constitucional por la UES, máster en Argumentación Jurídica por la Universidad de Alicante, España, máster en Derecho Penal de la Universidad Andina Simón Bolívar, asambleísta de ADN, presidenta de la Comisión de Transparencia, Participación Ciudadana y Control Social, ex asesora del presidente Daniel Noboa, ex candidata a la vicepresidencia del Ecuador, mucha experiencia en el sector público y privado, presentó una reforma a la Ley de Salud Mental y otra que incluye el tema de adultos mayores y está atrás de una del COIP que también tocaremos ahora. Están tratando en su comisión la Ley de Agilización Judicial de Adopciones. Qué bueno, solo sobre eso espero que hagamos un programa más adelante, y otra la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales que tiene que ver mucho con esto de estatus de persona de atención prioritaria para los presos. Bienvenida. ¿Qué la inclinó a impulsar ahora estas reformas al tema de la salud mental? Carlos, un gusto poder estar nuevamente en tu programa, un honor poder dirigirme a todos los ecuatorianos, sobre todo en un tema tan importante como es la Ley de Salud Mental. Nosotros hemos propuesto como asambleísta nacional, y digo nosotros porque detrás mío hay un gran equipo de abogados, un equipo que también está comprometido con hacer cambios dentro de nuestra normativa, y para nosotros es importante también hacer los cambios en la Ley Orgánica de Salud Mental. ¿Pero por qué? ¿Cuál fue el gatillador? Sí, ¿Tuvo usted un caso cercano, vio algo dramático, lo viene siguiendo hace tiempo, tanto que ahora quiere terminar de estudiar psicología? Nace como una urgencia de esa enfermedad silenciosa que tienen muchos ecuatorianos, que a veces por el estigma, por evitar complicaciones laborales, no lo dicen, no lo comunican, pero también nace de una historia que pude ver a través de diferentes medios de comunicación de una niña de Durán que fue víctima de bullying e intentó suicidarse. Es ahí donde nosotros tenemos una gran responsabilidad como legisladores.
como aquellos que estamos encomendados a hacer normativa que beneficie, impacte y que se aplique. En ese sentido, hemos presentado esta reforma a la Ley Orgánica de Salud Mental, que también me siento muy contenta de saber que la vicepresidenta de la República está impulsando un programa de salud mental, porque la salud mental va de la mano, Carlos, con la salud física. Sin es duda. dual. Usted definió algunas metas a alcanzar. Una ley que los cuide, los proteja, les dé atención integral, sea atención accesible y humana. ¿Los cuide en qué sentido? Que tengan la atención prioritaria. Ahí está la atención prioritaria. O sea, atención prioritaria es primero. Exactamente, la prevención, el cuidado, el saber que puedes ir a cualquier red de salud pública y ser atendido con un tratamiento efectivo. También nosotros... ¿Ahora no lo hay? Mire, se estigmatiza mucho, incluso campañas de socialización, campañas de prevención. Es importante para entender que esta situación o estas enfermedades de salud mental le puede pasar a usted, le puede pasar a mí, a cualquier Y le ciudadano. pasa a alguna gente que no se da cuenta y no sabe que es una depresión lo que sufre y Mire, la atribuye a otros claro temas. ejemplo, lo que sucede en Quito, vía al aeropuerto. El puente tuvo que ser vallado completamente. Había un alto índice de personas que intentaban suicidarse. Y el dato que le mencioné antes de iniciar la entrevista, en el 2025, de enero a septiembre, 265 casos de suicidios y 724 de intención de suicidio. Y esos son los datos que sabemos. Pero, ¿qué está sucediendo al interior de una persona? Por eso, 724 o 900. 724 ¿Ya? intentos de suicidio de Wow. enero a septiembre del 2025 y 265 Eso es suicidios. más que el año pasado, igual que el año pasado, igualmente preocupante. Va entre el mismo rango. Por ejemplo, en el 2024, de la edad de 12 a 17 años, tenemos 117 suicidios. De Dios 18 en adelante, 298 suicidios. Pero es importante entender la causa, tener un tratamiento efectivo. Hay personas que tienen que medicarse. Ahí tiene que interferir el especialista, el psicólogo, psiquiatra, Correcto. el psiquiatra que medica, para que pueda tener un programa de seguimiento. ¿Qué Y planteamos? eso es porque hay ahí en ese caso un desequilibrio químico Claro, por que ya la supuesto. persona no lo puede manejar En sola. efecto. En otros casos es una cuestión solo psicológica que con Emocional. tratamiento, exacto. Ujú. Con tratamiento, con seguimiento. Pero aquí lo importante, Carlos, es que nosotros estamos planteando dentro de los 5 artículos que hacemos la modificación, es que se declare a la salud mental como un bien de interés y prioridad nacional, que se le dé la prioridad que requiere la salud mental. ¿Qué ventaja tendría eso? Mire, Declararlo un bien de prioridad nacional. nacional, de Un interés bien. nacional. Exacto, la Un salud, bien. Ok. la vida. Eso Ok. es importante. Que se ¿Eso qué genera? genera que exista atención inmediata, prioritaria dentro de la red de salud pública, que tengamos los medicamentos también para aquellas personas que no pueden costearse un medicamento para el tema de trastornos que O sea, usted eso ya ha acelera y mencionado. facilita la creación de instancias de atención y luego de insumos profesionales o medicamentos para proceder. En efecto, que exista esa relevancia, esa importancia y esas directrices de atención inmediata, de prevención, porque podemos salvar una vida. Si un ciudadano siente que algo está pasando con tu actitud, con tu actividad, algo está sucediendo, acude a una casa de Eso salud. es más presupuesto también. Pero es necesario cuidar Usted, de yo nuestra no lo dudo, gente, pero usted por hizo la supuesto. estimación de eso porque hay una disposición de que la ley que entrañe gastos o costos adicionales y no tenga una contrapartida de financiamiento, Bueno, no puede pasar. eso Usted tiene- simplemente dirá de quién adelante se va a agregar una partida para eso el presupuesto del Estado. Mire, yo creo que ningún tema que implique gasto para el bienestar ciudadano, eso es un gasto, es una inversión. Correcto. Porque estamos trabajando en nuestra gente. Correcto. Queremos gente que esté con un bienestar emocional y que trabaje 100% en sus actividades. Eso no es un gasto, Hay es que una hacerlo inversión. ver así. Humano, lo que usted dijo al inicio de la entrevista, tiene que ser humano. Qué bueno que se lo empiece a entender así, porque el costo que eso tiene, para no llamarlo gasto, es una inversión porque le ahorra a futuro al Estado una serie de emolumentos adicionales, otro tipo de atenciones, tratamiento, a veces también inclusive, desgraciadamente, funerales, etcétera, con algo que a tiempo, con prevención y detección, se puede remediar. Antes de continuar, permítanme recordarles que nos pueden seguir por Facebook y YouTube.
de ver a su manera. En mi cuenta de X publiqué las impresiones que tuvimos de noviembre 11 a diciembre 6, 18.9 millones. Entre Facebook, YouTube, X, Instagram y TikTok. Mil gracias a todos ustedes. Otro rato haré un desagregado de eso. Aparte, y de esto no se mide, la métrica dice que en X Extreme, que es canal 15 o 709 de Vito TV, o en DirecTV, que es canal 194 de Manavisión, y en RTU, que nos ponen estas y en todas las demás cableras del Ecuador, tenemos cerca de 40.000 hogares conectados en este momento. 10.000 más en promedio, desde luego, ¿no? Por Radio Centro, 101.3 FM, por Candela con K, 89.3 FM para Manabí, La Bonita, el centro del país, para Chimborazo, Cotopaxi y Tungurahua desde Riobamba, también es 89.3 FM, y 101.7 FM Radio Sucesos, líder en información en la capital de la República. Mencionó Diana Jacome su complacencia porque la vicepresidenta también se interese en este tema. En efecto, María José Pinto lo sintetizó así. Nuestra Ley de Salud Mental, emitida en el 2024, y su reglamento establecen un modelo de atención comunitario e inclusivo, con una coordinación estrecha entre la familia, la escuela y los servicios de salud para garantizar la prevención, la detección oportuna y el apoyo cercano a nuestros jóvenes. Las cifras nos alertan y nos obligan a actuar. En 2024, la tasa de mortalidad por suicidio alcanzó 6 casos por cada 100.000 habitantes. Este problema se acentúa gravemente en provincias como Carchi y Sucumbíos, donde las tasas superan 12 casos. Por eso, con el Ministerio de Salud Pública, el apoyo técnico de OPS y CAF, impulsamos la Política Nacional de Salud Mental al 2030, su plan operativo y un pacto nacional, reducir el estigma, fortalecer la salud mental comunitaria, formar equipos especializados e impulsar el bienestar emocional en las aulas. Este mensaje acompaña esta conferencia. Invito a las Américas a escuchar sin juicio, acercar ayuda y decidir con datos. Cuidar su mente es cuidar el futuro. Pregunto, ¿están coordinadas ustedes en esto, siendo el mismo proyecto político o cada una va por su lado? A ver, cada uno tiene su competencia, pero sin duda alguna estamos bajo la misma lógica de apoyar a la gente, apoyar a los ciudadanos que necesitan una atención prioritaria en el tema de salud mental. Ese plan que lanzaron hoy, ¿cuenta las reformas que usted está empujando? Mire, se crea aquí una política nacional, que esta política nacional que implica el Ejecutivo, que aporta el Ejecutivo, nosotros lo hacemos desde la legislación, desde la normativa. Ya, esas reformas 5 que impulsa usted, ¿fueron consultadas con el Ejecutivo? Nosotros lo hacemos de manera independiente. Ah, por Dios, ¿son del mismo partido y no se hablan? No, tenemos también diálogos, pero en este sentido, como asambleísta, somos poderes independientes. Como abogada y con un equipo sólido de juristas, puedo entender la dinámica de la normativa. Ella habla de un pacto nacional. Por supuesto. ¿Hay que hacer primero el pacto nacional para eso? Claro que sí. ¿Qué es un pacto nacional por la salud? Es un acuerdo de diferentes visiones y posiciones. ¿Con quiénes? También, con todas las instituciones del Estado. ¿Con el correísmo también? Ministerio de Educación, Ministerio de Salud, Legislativo. ¿Con el correísmo también? Siempre y cuando tengamos la misma visión de apoyar a la gente. Usted los conoce en la Asamblea, ¿la tienen? No vamos a pactar con la impunidad, jamás. Es decir, otra vez, si ustedes quisieran apoyo, aún con aspectos que ellos coincidan para sus reformas, pasaría porque de alguna manera les sigan abriendo camino a lo mismo. Mire, nosotros estamos claros en nuestras atribuciones y en lo que necesita la ciudadanía y en nuestro trabajo. Yo quiero referirme, Carlos, en el sentido de lo que habló la vicepresidenta, es fortalecer este sistema de salud pública en el ámbito de la salud mental. 2 cosas características de este proyecto que son importantes, Carlos. Las decimos al volver, ¿ok? Aquí tengo que hacer una primera pausa. Algo más le iba a decir sobre esta cuestión, pero también es que me desconcentré. También la conversaremos al volver. Tenía que ver con la oportunidad de la reforma. Ya me acuerdo qué era. Me acuerdo por si me lo voy a olvidar. No se preocupe. Esto es enmienda que requiere luego ir a la Corte Constitucional y a futuro un referéndum, o la reforma no implica ningún cambio de esa índole. Ella, que es constitucionalista, lo aclarará. Yo, que por la edad a veces cuando se me va algo tengo miedo de que me da
va a dar Alzheimer. Como me acuerdo enseguida, me dicen, tranquilo, Carlos, especialmente mi médico, no te presiones, por Dios. El problema es no acordarse nunca, ir olvidando sistemáticamente. Por eso me acordé que tenemos que hacer aquí una pausa y luego seguimos con Diana Jacome. Pero escucharemos también dos visiones de UNICEF. Una, la de su oficial de protección, y otra, la de la representante regional. Ambas son María Fernanda. La primera Moreno y la segunda María Fernanda Ponce Porras. Gracias. Las reformas a las normativas de salud son bienvenidas. Serán útiles si al mismo tiempo todo el aparato público y privado se mueve en esa dirección para alejarnos de la muerte, la depresión y la discriminación. Esta Navidad regala la historia real de emprendimiento escrita por Carlos Cueva González, disponible por $10.35 en Pharmacies. Los fondos irán a la construcción del primer... ¿Cómo medimos el progreso de un país? Podemos empezar midiendo los kilómetros que juntos hemos recorrido, en los que hemos construido grandes logros que hoy nos acompañan, o por la calidad del camino que ha distribuido la energía que hoy nos conecta, iluminando los caminos del desarrollo, dando calidad y seguridad a la energía que nos han llevado a obtener las certificaciones más exigentes. Arrancamos con una convicción y un compromiso, haciendo las cosas bien. Con Bancar, día de tarjeta en Río Centro este 13 de diciembre, descuentos de hasta el 60%. Vera a su manera, crítico e independiente. ¿Ves? Ya llevábamos 22 minutos en la primera parte del programa. Permítanme recordarles que nos pueden seguir por OnePlus, canal 14, el mismo número en todas las cableras que nos reproducen. CNT, Claro TV, Extreme. En Zapping somos 121 OnePlus. Solo que al día siguiente se reprisa, a partir de las 6 de la mañana. El canal de YouTube Ecuador en Vivo TV lo sube apenas acaba el programa. Y el reprise también lo hace en Imbabura y Carchi Alborada, 90.3 FM, solo que a partir de las 6:30, media hora más tarde del día siguiente. Vamos por dos cosas. Una que usted quiere añadir, eso primero. Claro que sí. La importancia de este proyecto de reforma a la Ley de Salud Mental también contempla la educación en salud mental desde la educación inicial, reformando la Ley Orgánica de Educación Intercultural. ¿Qué quiere decir esto, Carlos? Que dentro de la malla curricular se aplique educación emocional, que los niños puedan entenderse y comprender también el comportamiento de sus compañeritos y que quienes estén a cargo de esta materia puedan también dar alertas de lo que está sucediendo en las aulas con los niños. ¿No hay esa materia de manera obligatoria ahora? No, salud emocional, salud mental, imagínense. Para nosotros ¿La hay como opcional u ocasional en algunos colegios privados? En privados, pero dentro de la educación pública que nos compete a nosotros también hacer estos cambios, implementamos el tamizaje anual para docentes, personal administrativo y para los estudiantes. ¿Desde educación inicial significa desde primer grado, segundo grado? Desde el inicio de un niño que empieza ya a recibir clases. Imagínate cuánto nosotros también ahorraríamos en situaciones trágicas como hemos visto en los últimos meses. Ese es un segundo aspecto de la reforma. ¿Cuál es una tercera? También los tamizajes, como le mencioné. ¿Qué son tamizajes? Pruebas psicológicas para docentes, personal administrativo y para alumnos. Podríamos identificar si el profesor está en buenas condiciones psicológicas para seguir dando clases. ¡Qué bien! Sí, y no solamente en el sentido de salud mental, sino también hasta físico. Cualquier agresión física contra nuestros niños podría prevenirse con los resultados de este tamizaje. De hecho, pasa anual. en muchos casos, y ha pasado históricamente, el profesor es un ser humano, ¿ya? En que van y se desquitan con los alumnos o sus traumas los desfogan en su visión de las cosas. Lo cual es explicable, pero no para enseñar. Son tamizajes que lo tiene que hacer en coordinación con el Ministerio de Salud Pública, el Ministerio de Educación. Será importante eso. Lo entiendo para los profesores, para el personal administrativo, ¿por qué?
Todos están ¿Por qué? vinculados dentro de lo que se refiere a la educación. ¿Y ellos el qué entorno de relación los tienen con niños. los estudiantes? Todo. Usted cuando iba a su colegio, a su universidad o a su escuela tenía que acercarse tal vez donde el administrativo para pedir alguna información. Todos tienen Buen ejemplo. el círculo que está involucrado. Era quienes más me formaban, por si acaso. Una de ellas vive, Ana Lucía de Páez. Otro de ellos fue el señor Alvarado, Colegio Americano de Quito. Usted no era ni proyecto. Y otra fue Mrs. Hidalgo. Ya ves, ¿se acuerda? Que llegó a ser, pues, claro que sí. Y es muy cierto. A veces la relación con alguien administrativo, aunque no sea frecuente como la de un profesor, puede ser traumatizante para un estudiante. Vamos a ver cómo ve este tema UNICEF a través primero de lo que opinó recién María Fernanda Moreno, que es oficial de protección de UNICEF. Docentes y en las familias, es muy clave que se pueda identificar a tiempo cualquier situación de salud mental que puede estar atravesando una persona, ¿no? En el caso de los docentes, digamos, la mayoría pasan un tiempo muy importante de tiempo con los alumnos, con los estudiantes, y el docente, digamos, por el tiempo que se pasa junto, por el tiempo que se comparte en el aula, ya puedes identificar y conoces muy bien a los estudiantes y a las estudiantes, su forma de ser, su forma de actuar. Si hablamos ya de señales más conectadas a las emociones, por ejemplo, podemos mencionar sobre el tema de la tristeza constante o llanto frecuente. También podemos hablar de miedo. Creo que tener una red de apoyo es muy importante para todas y todas. Cuando estamos, no solo cuando pasamos un tema de salud mental, pero también cuando tenemos una dificultad. En otras palabras, la experta confirma lo que nos acaba de decir la legisladora. Veamos ahora la opinión de María Fernanda Ampuero, quien es la representante regional de UNICEF. ¿Cómo podernos dar cuenta que no es algo que puedo solucionarlo yo, sino que necesito ayuda? Y yo creo que si pudiéramos ubicar un medidor, tal vez ese medidor sea cuando yo esté sufriendo. Cuando sienta que esto que me está pasando, esa angustia que estoy sintiendo, ese miedo enorme que tengo, esa imposibilidad de, yo qué sé, hablar alto, me genera un sufrimiento. Como vieron, es María Fernanda Porras. Disculpe que 2 veces le haya confundido su nombre. El apellido me recuerda a la escritora, que es María Fernanda Ampuero. Esto, lo que mencionan las representantes de UNICEF, lo que nos ha anticipado usted, demanda montar una infraestructura, si no aparte, adicional a la que ya existe. ¿Cómo? Reitero, Carlos, esto no es un gasto, es una inversión, sobre todo en la humanidad, en nuestra gente que necesita este tratamiento. Hemos escuchado a las expertas que ya mencionan la importancia, la relevancia que tiene hacer este tipo de acciones por parte de los estados, de las instituciones educativas. Al momento de hacerse los tamizajes, que es uno de los artículos que nosotros planteamos, vamos a tener data real, data de lo que está sucediendo para tomar decisiones dentro de la política pública. Es ahí donde se ve trasladado las acciones que puede hacer un Estado a favor de nuestros ¿No niños, existe niñas. data real confiable, sino Bueno, estadísticas sueltas? El INE hace su trabajo en ese sentido con la data y por supuesto de ahí también parte las decisiones de un Estado en cuanto a lo que debe aplicar en las políticas públicas, pero la ley es para aplicarla, la ley es para que la ciudadanía tenga una protección jurídica en cuanto a algún tipo de afectación, en este caso de la salud pública. Visto desde otra perspectiva, esto también será un gran generador de empleo. Se tienen que abrir una serie de plazas de trabajo adicionales. Mayor número de psicólogos, por psiquiatras. ejemplo, adicionalmente, ¿quiénes más? Mire, dentro del sistema de salud, dentro del sistema de educación hay psicólogos, pero considero necesario que exista también especializados en niños, niñas y adolescentes que puedan ser parte de este proceso. Hemos visto, como ya dimos en algunas cifras, un gran número de niños, de niñas que intentan suicidarse por bullying, una situación muy compleja que todavía no se entiende o no se comprende la realidad y el impacto que tiene esto en la vida de los niños, más aún cuando tenemos la digitalización con total apertura. Lo vi hace poco que en otros países ya están limitando el acceso a las redes sociales. Australia, menos de 16 años prohibido. Usted lo ha dicho.
Yo creo que hay que tener un control y a veces esto se pasa por alto y sobre todo nuestros niños necesitan esa protección, ese reforzamiento por parte del Estado y aquí estamos nosotros para hacer ese trabajo. Cuando volvamos a la inquietud que formulé y no he retomado ahora, ¿esto requiere ir a referéndum o no? Lo responderá quien también es una constitucionalista, Diana Jacome. Las reformas a las normativas de salud son bienvenidas. Serán útiles si al mismo tiempo todo el aparato público y privado se mueve en esa dirección para alejarnos de la muerte, la depresión y la discriminación. Con Sportbet, apuéstale a tu ritmo. Sportbet, apuéstale a tu ritmo. Yo con Sportbet voy a ganar. Junto a mis panas pronosticar. Apuéstale a tu ritmo con Sportbet. Porque con Sportbet siempre ganas. Con Sportbet, apuéstale a tu ritmo. Con Sportbet, apuéstale a tu ritmo. Pronostica y gana, gano, yo gano, mi pana con Sportbet. Todo gana, 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 gana. Apuéstale a tu ritmo. Sportbet, donde la mejor jugada la haces tú. Con Bancar, día de tarjeta en Río Centro este 13 de diciembre, descuentos de hasta el 60%. Sí, tú puedes ser uno de los 100 ganadores de $100,000 en premios. Por cada $30 que ahorres y los mantengas, ya tienes una oportunidad de ganar un carro MG, $5,000 en efectivo y te des todos los días. Así que ya sabes, empieza a ahorrar y podrás ser uno de los 100 ganadores. Regístrate en bolivariano.com y prepárate para ganar. Banco Bolivariano, eres lo que nos mueve. Vera a su manera, crítico e independiente. En Estados Unidos nos siguen por Macro Digital, una cablera con gran cantidad de suscriptores ecuatorianos, entre 12,000 y 15,000 hogares. Se conectan todas las noches, adicional a los 40,000 y 10,000 que describí antes. Nos pone en España también por Hispasat, de allí no tengo medición. En el Ecuador en 18 provincias, especialmente Galápagos, tampoco tengo registro. Y en Colombia una cablera más, Perú otra adicionalmente. Vamos a otro aspecto de la reforma antes de tomar este que dejé pendiente ya durante 2 bloques. Hay una parte que incluye lo de incapacidad laboral, normar que padecimientos graves como la depresión, ansiedad o estrés severo, y aquí la palabra clave es severo, sean reconocidos técnicamente como causales válidas para incapacidad laboral, protegiendo al trabajador de despidos por estas causas. ¿Cómo se verificaría esto? Bueno, el médico tratante tendría que dar un aval, un informe médico clínico que permita determinar cuál es el problema de salud mental que tiene su paciente. ¿Cuál es el problema de cómo se lo hace ahora? Depresión, ansiedad o cualquier otro tipo de enfermedad de salud mental. Hay algunos que requieren internamiento y eso es válido. Hoy en día, pues si usted tiene el certificado de la clínica más el informe del médico, pues tiene el permiso. ¿Hoy día solo se hace con internamiento en la clínica? Con internamiento, con el certificado del médico que está internada, que por eso necesita el permiso. Si un médico con su solo diagnóstico, un médico calificado, lo hace, ¿no basta? Es más complejo, querido Carlos. Lo que hoy nosotros planteamos es que el criterio clínico ya determina la incapacidad laboral, es decir, como cuando usted tiene de repente una migraña demasiado fuerte, el médico le avala y dice, tómese 3 días porque usted va a necesitar estos 3 días descansar y tener la medicación. Eso es otra cosa. Ya, eso es otra cosa. Pero si usted dice, tengo ansiedad, el trabajo le va a decir, bueno, venga mañana, pero no, pues usted necesita un certificado de un médico especialista que le diga, usted necesita tomarse 2 días, 3 días con el aval clínico. Ojo con esto. Y él, por supuesto, el certificado, cuando hablamos del sector público, del certificado del IES, que avale esta atención y pueda tener usted la incapacidad laboral y pueda tomarse el tiempo que le determine el médico. ¿Por qué le añaden la palabra severo? Depresión, ansiedad o estrés severo. ¿Quién califica lo severo? ¿El especialista? ¿Cuándo es severo?
El patrono no es el que decide eso, es severo. No, eso tiene que calificarlo el especialista. Y mire, hay muchas personas que necesitan de medicación y eso lo hace el psiquiatra. Y la posibilidad de que alguien lo use como pretexto simplemente porque tiene algún otro problema y no es este y quiere valerse de lo que aparentemente es depresión para decir, quiero tiempo libre o de escapar, declarar incapacidad laboral, me siguen pagando, aquí me jodieron la vida. Por eso es importante la transparencia y el profesionalismo de los médicos, porque si usted va a un privado tiene que avalarlo por el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social en el tema de los públicos, perdón. Pero es importante también entender la transparencia y que tenga ese informe médico de un especialista que le diga, sí, en efecto, estas son las condiciones o estas son las características. Los 5 artículos que va a reformar ya están redactados. Por supuesto. ¿En qué estado están? Fueron entregados a la Secretaría General de la Asamblea Nacional y tiene que derivarse a una de las comisiones. ¿Qué es cuál? Considero que puede ser la de salud para que tenga el tratamiento oportuno. ¿Que preside quién? Juan José Reyes. Él es de ADN, ¿no? Así es. ¿El de Barba? Ya. Así es. ¿Usted es miembro de esa comisión? No, yo soy presidenta de la Comisión de Transparencia y Participación Cuando Ciudadana. se discute ese tema, ¿iría o debe ir a esa comisión como proponente de ley? La propia norma de la Ley Orgánica de la Función Legislativa establece que podría ser llamada a la comisión para dar a conocer detalles del planteamiento de la propuesta. Miren lo importante que es este tema a nivel internacional y cómo se lo ha soslayado a nivel nacional. Lo tratamos indirectamente con Mario Alonso Puig hace unos 3-4 meses, en una entrevista especial de Vera a su manera, donde él describía que es, en definitiva, estar con un estado depresivo, cómo habiendo una habitación iluminada, alguien que pasaba por uno de esos tipos de depresión no la veía así. Tú dices que todos tenemos una luz interior, por ejemplo, que al rato que encendemos la luz, empezamos a ver el camino. ¿Cómo enciendo mi luz? Fíjate, Carlos, no hay que encender la luz siempre está encendida. Lo que hay que quitarse es el velo que tenemos delante de los ojos, que nos hace creer que estamos en una habitación a oscuras cuando la habitación está iluminada. No hay que encender la luz, la habitación está siempre encendida. Claro, es muy fácil decirlo cuando no se pasa por algún problema de salud mental. De eso seguiremos hablando al volver y lo que por tercera vez dejo pendiente en un bloque. ¿Requiere esto o no referéndum aprobatorio? Y hablaremos de lo que sí requiere. Una reforma que proponen al COIP y también a la Constitución, porque allí consta, para dejar de considerar personas de atención prioritaria a los presos. Las reformas a las normativas de salud son bienvenidas. Serán útiles si al mismo tiempo todo el aparato público y privado se mueve en esa dirección para alejarnos de la muerte, la depresión y la discriminación. Entre el puerto marítimo de Guayaquil y DP World Pozorja, a pocos minutos del Quinto Puente, surge Arcus, el complejo empresarial mejor ubicado de la ciudad. Diseñado para ofrecer eficiencia, seguridad y una ubicación estratégica, Arcus combina infraestructura moderna, accesos amplios y todos los servicios que necesita un negocio en crecimiento. Con áreas de esparcimiento, canchas deportivas, comedor corporativo y zona comercial, Arcus impulsa la productividad y el bienestar de tu equipo Arcus. Una inversión sólida en el lugar correcto, en el momento perfecto. Sé parte del futuro empresarial de Guayaquil. Con Bancar, día de tarjeta en Río Centro este 13 de diciembre, descuentos de hasta el 60%. Ahí está Pharmacies. Vera a su manera, crítico e independiente. El canal 24/7 sube este programa una hora antes de la oficial en las distintas cableras y plataformas o medios que ustedes ven en pantalla.
me pidieron que destaque especialmente que ya están en CNT también. El canal es 120, para que nos vean allí en 24/7. Por vía de otros medios, salimos igualmente en CNT. No hay cablera en donde no nos puedan ver. Sí hay algunos que no nos pueden ver. El estudio de podcast de Radio Centro de 101.3 FM nos sirve para producir en un ámbito de miniatura lo que quiere ser un programa grande. Y espero que en cuanto a su contenido cumplamos la función. Ahora sí, por fin, antes de pasar al otro tema, estas reformas a la ley orgánica de salud mental requieren luego ir a la Corte Constitucional y eventualmente ser aprobadas en referéndum. No. Esto es una reforma a la ley. En cuanto a la reforma, se trata en la comisión posteriormente remite al Pleno, se debate, vuelve a la comisión, se hacen los cambios que se consideren de ser así, y se remite nuevamente al Pleno para segundo debate y aprobación. ¿Qué pasa si el Ministerio de Salud propone cambios, si la vicepresidencia propone cambios y no van en la línea que usted hasta ahora ha iniciado? Mire, para eso es precisamente el tratamiento en las comisiones, para recibir a los diferentes actores que puedan tener interés en este proyecto. O sea, ¿usted no descarta que se pueda mejorar su propuesta? Por supuesto, se está abriendo la puerta a un tema de interés nacional. ¿Y que se pueda frenar su propuesta? Yo siempre estaré abierta a las propuestas. Yo creo que nadie debe negarse a escuchar otras voces en la construcción de este proyecto de reforma de salud mental. Nosotros escuchamos a fundaciones, a psicólogos, psiquiatras, a diferentes protagonistas para la construcción de este proyecto, y lo mismo tiene que hacer la comisión ya en el tratamiento. Ahora sí, vamos a la que requiere ir a referéndum, porque los artículos 31 y 51 de la Constitución hablan de eso, y es lo que tiene que ver con la consideración de los presos como una de las personas de atención prioritaria por parte del Estado. Hablamos ayer con Lucía Pozo, con Z, no con doble S, como la que nos acompañó el otro día de Imbabura, de esa materia, pues ella fue quien presentó en una conferencia de prensa este tema en la Asamblea, que también impulsa y anticipó aquí, antes de venir, Diana Jacome. Para brindar mayor seguridad y transparencia en el sistema de justicia, he propuesto esta alternativa de enmienda constitucional porque el uso y abuso de las garantías jurisdiccionales amparadas en el artículo 35 han distorsionado el sistema de justicia, las decisiones de jueces y fiscales, y han otorgado exceso de privilegios ilegales a las personas privadas de la libertad. Por eso es que la tasa de encarcelamiento pronosticado, hablemoslo así, proyectado desde el 99 hasta el 2023 ha variado muchísimo. Concretemos entonces. Primero, ¿por qué la propuesta de quitarles ese derecho a los presos, que sí son en las circunstancias que están en las cárceles del Ecuador y por la forma en que no se los trata, se los maltrata, sujetos vulnerables? Si esto fuera un sistema carcelario que apuntara a lo que dice, que es lo reformatorio, se podría entender, pero no lo es. Entran mal y salen peor. Mire, quiero corregir algo, no se está eliminando derechos, lo que se está haciendo es reubicando los derechos a otro capítulo. ¿El acceso a ser persona de prioridad, de atención prioritaria, no es un derecho? Mire, hemos tenido claros ejemplos de quienes sí son prioritarios, quienes sí necesitan una protección reforzada, y ahí está incluido niños, niñas, adolescentes. Yo no discuto mujeres eso. embarazadas. Discuto que no sea un derecho, que ya se le consagró a los PPL y ustedes se los van a quitar. Podemos hablar de si es justo o no, de para qué se usa o no, pero ya está allí. Pero para eso estamos nosotros, para hacer esos cambios. ¿No le va a decir usted que es constitucionalista? La Corte Constitucional, no legisladora, ¿esto es regresión de derechos? No, señor. ¿Por qué? No es, porque nosotros hemos hecho ya un análisis profundo. Mi propia compañera presentó este proyecto de enmienda ante la Asamblea Nacional para que posteriormente, ojo con esto, porque aquí no se está saltando ningún procedimiento, se enviará a la Corte Constitucional conforme el artículo 443 exactamente, para que se analice la vía. Y pero la clave está en lo que usted acaba de decir. 443. El que no se considere a esto un derecho. Si esto se considera un derecho, no se lo puede quitar. El 441 pero ¿por qué no claro. es un derecho? Arguménteme de por qué no es un derecho. Un derecho
un derecho de protección reforzada, cuando ellos están en el grupo de atención prioritaria, de personas que, y mire usted, una persona con TDAH, una persona embarazada, no es que provocó sus circunstancias, las circunstancias se dieron así en su vida. Sin embargo, los privados de la libertad, de alguna manera, modificaron sus circunstancias. No quiero decir que no tengan derecho. Ojo con esto. O sea, son ellos los que han caído en esa posición vulnerable por su propia voluntad. Mire, los derechos están aquí, están aquí. Lo único que se hace es trasladar los derechos del capítulo 3 del artículo 51 al artículo 78.1, que se va a continuación del 78, para que continúen con sus derechos establecidos en la Constitución. No se está eliminando derechos, que quede claro eso. Lo que se trata es de reubicar en el lugar constitucional que corresponde. Los capítulos son claros. Únicamente se elimina del artículo 35 la palabra o la frase de grupo de atención prioritaria a los privados de libertad y se los reubica donde corresponde. En el capítulo de derechos de protección, de víctimas y de victimarios, porque hay que decir las cosas como son. Ok. Entonces, las garantías, los derechos están ahí, se mantienen en la Constitución, solo se los reubica. Los victimarios estarían entonces en condición de una persona de atención prioritaria, los victimarios. Eso es lo que se está haciendo. ¿Por qué tienen que estar en el artículo 35, Carlos? ¿Y por qué les molesta tanto que esté allí? ¿Qué es lo que ha pasado con esto? Mire, hay condiciones muy complejas que se han observado durante este articulado, y lo digo como abogada en libre ejercicio también. Hemos visto cómo se ha hecho abuso de las garantías constitucionales. Por ejemplo, las medidas cautelares de sentenciados, de aquellos que tienen sentencia en firme, han utilizado la medida cautelar para salir. ¿Qué dice? Soy privado de libertad, artículo 35, soy grupo vulnerable. Adicional a esto, tengo una enfermedad. Entonces, ¿el juez qué tiene que decir? Ay, no, aquí hay una vulneración fuerte en este ciudadano, tengo que darle una protección reforzada y por lo tanto tiene que dar un dictamen favorable a esta persona bajo esas dos consideraciones. Ok, miren, hemos estado hablando de dos artículos que es importante leer. El 35 dice, las personas adultas mayores, niños, niñas y adolescentes, mujeres embarazadas, personas con discapacidad, personas privadas de libertad y quienes adolezcan de enfermedades catastróficas o de alta complejidad recibirán atención prioritaria y especializada de los ámbitos público y privado. De aquí sale la mención de y personas privadas de libertad, simplemente lo quitan. Exactamente, se elimina esa frase. Y lo que se hace, que todos los derechos que tienen los privados de libertad en el artículo 51 de la Constitución, se traslada al 78.1, a continuación del 78, se crea el 78.1, y ahí se establecen todos los derechos de los privados de libertad, no se está eliminando ninguno de ellos, y se está poniendo en la categoría que corresponde en los derechos de protección. En los derechos de los privados de libertad no consta ser persona de atención prioritaria. Dice, se reconoce los siguientes: 1, no ser sometidos a aislamiento; 2, la comunicación y visita a sus familiares; 3, declarar ante una autoridad judicial sobre el trato que haya recibido; 4, contar con los recursos humanos y personales necesarios para garantizar su salud integral; 5, la atención de sus necesidades educativas, laborales, culturales, alimenticias y recreativas; 6, recibir un tratamiento preferente y especializado solo en el caso de las mujeres embarazadas y en periodo de lactancia, adolescentes y las personas adultas mayores, enfermas o de discapacidad. 7, contar con medidas de protección para las niñas, niños y adolescentes, etc. No consta allí privados de libertad. Mire, ¿cuántos casos hemos tenido de ciudadanos que han hecho abuso de ese privilegio de atención prioritaria de personas con vulnerabilidad? ¿Es cierto entonces lo que escribió una vez el presidente como ejemplo? Que si llegan a emergencia 2 personas, la una mujer que necesite una cesárea y la otra un preso que ha tenido algún problema, ¿atienden primero al preso? Mire, es de atención prioritaria. Ahí tendrá que decidir la gravedad y también
lo que implique ese momento, esa circunstancia para el médico. Porque si mañana usted deja de atender al privado de libertad y la familia dice, oiga, yo estoy dentro del artículo 35, mi familiar se murió porque usted no le dio atención, ¿qué le pasa al médico? ¿Qué le pasa a la Como clínica? su propuesta reforma 3 artículos en el fondo de la Constitución, sí tiene que ser remitida a la Corte Constitucional. Lo que implica ahora en el artículo 441 de la Constitución, esta propuesta de enmienda que presenta Lucía Pozo de manera muy acertada y precisa y oportuna, llega a la Asamblea Nacional. La Asamblea Nacional tiene que remitir a la Corte Constitucional para la calificación de vía. En ese sentido se aplica el 443. La Corte Constitucional calificará cuál de los procedimientos previstos en este capítulo corresponde al caso. Es Apostamos decir, que les van a decir que no. yo tengo una actitud positiva. Espero que la Corte mía no es Constitucional negativa, es realista. pueda tener una posición correspondiente a los argumentos que ha puesto Lucía en este ¿En función de proyecto. qué espera usted ese cambio de esta Corte? Bueno, yo, ¿De racionalidad yo de digo algo, repente? Porque los la derechos Corte aquí les no se cerró eliminan. el camino a que esto se hiciera con una constituyente que hiciera una nueva constitución. Y les va a decir, Sí. ustedes son muy sapos y muy vivos, ahora se quieren pasar por las tranqueras. No. Lo que se está haciendo ahora es introducir nuevos elementos que permitan a la Corte Constitucional también tener un fallo que avance con esta propuesta de enmienda. Aquí no se está eliminando derechos, se los está trasladando. Ya, hay varias reformas que ustedes quieren hacer en distintos ámbitos que requerirían pronunciamiento de la Corte y luego ir a referéndum. ¿Van a esperar que todas esas se den o una a una las van a mandar para eventualmente hacer un referéndum con todas las que pasen el filtro? A ver, como menciono, lo que se envía, lo que nace de la Asamblea Nacional, en este caso como la propuesta que ha hecho Lucía Pozo, va a la Corte únicamente para el análisis de vía, no para el referéndum. Ojo, porque posteriormente regresa de ser el caso en el que la Corte Constitucional avale que es vía enmienda, regresa a la Asamblea Nacional y con 101 votos se aprueba la enmienda. ¿Esto requeriría enmienda? Por supuesto, eso es lo que está planteando. Entonces ahí el problema es peor. ¿Dónde van a sacar los 101 votos? Bueno, hay con que un pensar, partido que es el brazo hay que político del pensar en crimen el organizado. país. Ahí está también la apuesta de cada uno de nosotros de decidir el bien que necesita el Ecuador. ¿No es este un Que cada ejercicio uno- inútil sabiendo que les van a cerrar la Pero, puerta Carlos, otra vez? Estas son las herramientas que tenemos y las estamos aplicando. Y se ha hecho todo lo técnico y jurídico necesario para que sea avalado por la Corte Constitucional, cumpliendo todos los procedimientos. Estamos utilizando las herramientas que tenemos. Última pausa, nos queda una solo, ¿verdad? Porque perdí el hilo aquí. Ok. Y es porque Diana Jacome volvió a apelar a lo que se dijo desde la primera noche en que ganó el no. Seguiremos con las herramientas que tenemos. ¿Los dejarán? Es la pregunta que queda latente. Cuando volvamos, sus conclusiones. Las reformas a las normativas de salud son bienvenidas. Serán útiles si al mismo tiempo todo el aparato público y privado se mueve en esa dirección para alejarnos de la muerte, la depresión y la discriminación. Ahorra y gana más de $100,000 en premios con Banco Bolivariano. Tú puedes ser uno de los 100 ganadores. Por cada $30 que ahorres y mantengas en tu cuenta, acumulas oportunidades para ganar increíbles premios. Un carro MG, 10 premios de $5,000 en efectivo. Y además puedes ganar un televisor todos los días. Banco Bolivariano. Eres lo que nos mueve. Todos tenemos un deseo. Deseo un lugar donde mi hijo crezca feliz. Deseo tener un espacio solo nuestro. Deseo vivir mis días con calma, en un hogar que me haga sentir en paz. Deseo que el fruto de mi trabajo sea la estabilidad que siempre busqué. Porque cada deseo tiene una historia y cada historia merece hacerse realidad. Cumplir tu deseo es nuestro compromiso. Con Ambienza y el crédito Miti Miti del Gobierno Nacional, con una tasa de interés desde el 4.87%, tu hogar comienza hoy. Conoce más en ambienza.com. En Pica la Navidad se siente desde el primer momento, desde que los niños escriben su carta con toda la ilusión del mundo, cuando recorren la tienda y descubren un universo de juguetes, los que sueñan, los que tanto quieren y los que hacen brillar sus ojos. Porque para ellos, los regalos que llegan al corazón
corazón se siente. Pica. Siente la Navidad con la alegría de jugar. Compra ahora con tu Club Pica y paga desde marzo. Con Bancar, día de tarjeta en Río Centro este 13 de diciembre, descuentos de hasta el 60%. Vera a su manera, crítico e independiente. Nos quedan 4 minutos y medio para dos cosas. Uno, ver si entendí bien. La reforma que proponga el Ejecutivo... Reforma parcial. La Constitución como enmienda, ese sí requiere referéndum. La enmienda nacida desde la Asamblea Nacional, que nace desde la Asamblea Nacional, no requiere, referéndum porque tiene que regresar a la Asamblea una vez que analiza la vía a la Corte Constitucional y tiene que tener el voto de 101 votos. ¿Y esa enmienda cuándo es reforma? Bueno, una vez que se apruebe con los 101 votos, ya, cambia lo que se establece en esa propuesta. Ahora vamos a lo último, que no por eso es menos importante, lo que pasa es que el tiempo se me vino encima. Usted está impulsando una reforma crítica al COIP. ¿Cuál es? Nosotros lo que estamos planteando es que así como los delitos contra la administración pública, cohecho, peculado, enriquecimiento ilícito, no prescriben, estos artículos están establecidos en el 233 de nuestra Constitución, tampoco los delitos contra los delitos de terrorismo y delincuencia organizada no prescriban. Ese es uno de los planteamientos que nosotros estamos haciendo. En mi caso lo voy a plantear para que sea considerado en la Asamblea Nacional, pero es una reforma al Código Orgánico Integral Penal. Como reitero, estamos utilizando los mecanismos que poseemos actualmente y esta es una de las herramientas que tiene el legislador y en este caso lo haré de esta manera. Para eso tendrían que redefinir lo que se considera delincuencia organizada y terrorismo, que a veces es ambiguo y en otros casos difuso. Sí, hay parámetros establecidos en cuanto a los delitos contra crímenes de agresión contra el Estado. Yo creo que es importante redefinirlos, hay algunas observaciones al respecto, pero creo que es importante, Carlos, ¿por qué sería importante que no prescriban los delitos de delincuencia organizada y terrorismo? Porque si mañana el delincuente que se va fuera del país y cometió cualquiera de estos delitos que he mencionado, no va a regresar campante al Ecuador porque prescribió su pena, no va a prescribir, así como pasa con los delitos contra la administración pública. ¿Por qué tenemos nosotros que darle ese beneficio dentro de la normativa a estos delincuentes? ¿Y esa será una iniciativa de la bancada de ADN o del gobierno? Bueno, es una iniciativa primero como Diana Jacome y de la bancada, porque nosotros trabajamos en equipo con nuestra bancada y cada uno de los legisladores y por supuesto mi equipo que ha estado trabajando en la viabilidad de esta reforma al COIP. Doctora, muchas gracias por su tiempo y su usted, presencia. Carlos, siempre ha sido un gusto poder conversar con usted y poder informar a la ciudadanía de nuestro trabajo. Ya ven ustedes que el novoísmo o la bancada de ADN y el gobierno en coordinación se empeñan en que los cambios se den, aunque la vía ideal fue bloqueada, que es la constituyente para hacer una nueva constitución. Y a lo largo del programa a la vez acaban de ver cuáles son los obstáculos que se tendrían que liberar o librar en uno u otro caso. En ciertas ocasiones la Corte Constitucional y en otras el número de votos que requiere la Asamblea. El deber es intentarlo. Y si no se consigue el objetivo, dejar cada vez más claro en este país quiénes son los que se oponen a una mano dura contra la delincuencia, ¿ya? Sacrificando a los inocentes porque los consideran al mismo nivel de derechos y no lo están. Si lo olvidamos o nos confundimos, seguiremos el camino de Venezuela, que nos ha recordado hoy María Corina Machado una vez más cómo termina si finalmente con el crimen organizado se tranza para que hayan menos muertes violentas en vez de combatir, para que tengamos que seguir sufriendo este martirologio, pero con la expectativa de un futuro que tiene que ser absolutamente distinto. Buenas noches. Vera a su manera llegó gracias al auspicio de... Porque para ellos, los regalos que llegan al corazón se sienten. Pica. Siente la Navidad con la alegría de jugar. Compra ahora con tu Club Pica y paga desde marzo.
Arrancamos con una convicción y un compromiso, haciendo las cosas bien. Sportbet, donde la mejor jugada la haces tú. Por cada $30 que ahorres y mantengas en tu cuenta, acumulas oportunidades para ganar increíbles premios. Banco Bolivariano, eres lo que nos mueve. Arcus impulsa la productividad y el bienestar de tu equipo Arcus. Una inversión sólida en el lugar correcto, en el momento perfecto. Sé parte del futuro empresarial de Guayaquil.